¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias a Dios. Una vez más estoy aquí para poder compartir un tema con ustedes que lo he estado anunciando ya desde el día de ayer. Educación financiera te libera. Saludo a toda la comunidad online, a nuestros amigos de México, de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, a todos que conforman esta gran comunidad y que estamos creciendo día a día, a los amigos que conozco, a los no conocidos. Gracias, porque esta tecnología nos ha dado un poder relativo, una omnipresencia relativa. Podemos estar en diferentes puntos del planeta y qué bien es hacer uso positivo y bueno de esta gran tecnología como son las redes, el Internet, que nos lleva a cualquier rincón donde nosotros queramos llegar. Amigos, es una situación bastante difícil que estamos pasando, pero sin embargo, en esta situación difícil, nosotros tenemos que enfocarnos más en las soluciones. No vamos a estar trayendo pensamientos negativos, sino sobre todo pensamientos positivos, porque recuerda que somos siempre resultado de lo que nosotros pensamos. Hay un dicho que dice, a mal tiempo, buena cara. Yo diría de que ante estos desafíos y retos, nosotros somos más grandes que esos problemas. Amigos, entonces el tema que voy a compartir, reitero, es educación financiera te libera. ¿Cuál es el objetivo que busco con este tema? Es cuestionar tus creencias. Eso es lo que busco. Cuestionar nuestras creencias, como yo me lo cuestioné en determinado momento, porque tenía ciertas creencias que eran una barrera, un obstáculo para poder desarrollarme en determinada área de mi vida. En este caso, yo quiero que tú te cuestiones esas creencias que no te pertenecen, sino que te las sembraron los medios de comunicación, tus profesores, tus padres. Esas creencias que son un obstáculo para que tú puedas tener éxito y te puedas prosperar. Entonces, si es una barrera, hay que dejar esas creencias que no te pertenecen. Amigos, vamos al tema, el día de hoy. Vamos al tema. El dinero tiene mucha influencia en nuestras vidas. ¿Qué tanto sabes tú del dinero? ¿Sabes quién crea el dinero? En las escuelas y universidades poco se habla de este medio de cambio que tiene tanta injerencia en el éxito, en la prosperidad y hasta en la felicidad de las personas. Hay poca información y necesitamos estar informados para poder conocer más. Cuando nosotros llegamos a conocerlo más, vamos a quererlo, vamos a desearlo. Y es bueno querer y desear dinero, sin llegar a la codicia, sin llegar, ojo, a la codicia. Sin embargo, existen personas que dicen que no quieren el dinero y que mantienen esa actitud maltratando al dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene esa actitud, simplemente el dinero tampoco los va a querer. El dinero se va a alejar de ellos porque lo está maltratando, ¿entiendes? Hay ciertas personas que tienen ciertas creencias. Por ejemplo, una de esas creencias dicen, es mejor ser pobre pero honrado. ¿Has escuchado tú eso? Yo lo he escuchado como 20,000 veces en mi vida. Es mejor ser pobre pero honrado. Están totalmente equivocados aquellos que tienen esta creencia, porque la honradez no es sinónimo de pobreza. No, no tiene nada de malo nacer pobre. No es un delito ser pobre, pero sí, ser mente pobre es algo terrible. Es fatal tener la mente de pobre. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene mente de pobre se está autocondenando a llevar una vida de miseria. Andará por el mundo siempre en necesidades, con penurias. Discúlpame, pero quiero graficar esto. Aquel que tiene mente de pobre siempre estará estirando la mano, porque es su autocondena, que él tiene esta creencia. Es mejor ser pobre, pero honrado.
Y lo peor, ¿sabes qué? Lo peor es que aquel que tiene esta creencia va a transferirlo, va a dejar de herencia a los seres que más ama, a sus hijos, a sus nietos, porque las creencias se transfieren. En el mundo hay abundancia. Dios ha hecho un mundo abundante, abundante, muy rico, pero sin embargo, abundan también los mentes pobres. Y es eso lo que yo quiero que la gente cuestione esas creencias. Estoy convencido de que son muchas las causas de la pobreza, pero quiero hacer hincapié en dos causas que yo considero que son básicas, esenciales o principal. Estas causas es, por ejemplo, tus creencias limitantes respecto al dinero y segundo, la falta o la ausencia de educación financiera. ¿Qué sucede? Cuando yo menciono, por ejemplo, el dinero, la mayoría de las personas naturalmente se imaginan billetes, pero la realidad que nos dice de que en el mundo la mayor cantidad de dinero es electrónico y solamente una fracción pequeña es dinero físico, de que son los bancos que tienen el control para crear dinero, tienen el control para crear dinero, y el que tiene el control tiene el poder en cualquier actividad humana. El que tiene el control tiene el poder. No los tienen los gobiernos. Los bancos centrales no son responsables de la gran cantidad o de la mayor parte de dinero que circula en el planeta. No, es la banca privada. Y la mayor parte de este dinero es intangible. Por ejemplo, sabemos nosotros por información de que en los Estados Unidos y también en Europa existen ahí las fábricas donde se hacen la mayor parte de billetes que circulan en el mundo. En Londres, Inglaterra, existe una fábrica que hace los billetes para 140 bancos centrales. En Alemania existe otra empresa que fabrica billetes para 100 gobiernos de este planeta. Pero sin embargo, cuando unos periodistas de una transnacional informativa fueron a querer profundizar este tema y querían entrevistarlo a los ejecutivos de estas empresas, ellos no quisieron dar información. Es un tema, parece como si fuera un tabú, un tema que casi no se toca en las escuelas, que no se toca en las universidades. Es por eso que alguien dice, y muchos dicen, de que esto es una conspiración de las élites, de los grupos de poder, para que las grandes masas sigan ignorantes financieramente. Y es que hay mucho analfabetismo financiero. Yo conozco a gente, magíster y doctores, que son financieramente analfabetos, porque están endeudados hasta el cogote. El analfabetismo financiero campea en el mundo. Yo hace más de casi 20 años, casi 20 o más de 20 años, he egresado de una universidad pública y nunca he recibido educación financiera. Aún me atrevo a decir, ahora en el mundo entero y aquí en el Perú, no se da educación financiera. Se habla de mucho, se habla de temas que quieren tocar en la escuela, en los institutos y universidades, pero no hay una auténtica y real educación financiera. ¿Cómo gestionar el dinero? ¿Cómo emprender en estas circunstancias? ¿Cómo cambiar realmente tu situación financiera? ¿Cómo utilizar tu tiempo y administrar tu tiempo para cambiar tu vida y la vida de tus familiares? No hay una educación financiera. Es por eso que muchos hablan de que existe una conspiración. ¿Qué sucede? La situación aquí ahora, en esta crisis sanitaria, que ya está generando más desempleo. Aquí en América Latina y el Perú es un mal endémico. Va a generar mucho más desempleo post pandemia, va a haber mucho más desempleo. Aquí en el Perú, por ejemplo, ¿qué dicen los especialistas en economía? De que la economía se va a contraer, es decir, va a caer 5 puntos porcentuales. Un punto porcentual significa 50,000 empleos menos. Si hablamos de 5 puntos, es 250,000 de empleos formales que van a desaparecer. Y estas personas van a ir a engrosar el ejército de los desempleados. No es nada del otro mundo aquí
en Latinoamérica, aquí en el Perú, los ejércitos de desempleados, pero la crisis se va a agudizar más. CEPAL, la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, dice para América Latina de que su economía se va a contraer también 5,3%. Esto equivale a 37.700.000 personas que van a perder su empleo. Y esto sí va a tener un fuerte impacto en los ingresos en el hogar, porque no van a tener la capacidad económica para poder suplir sus necesidades básicas, sus necesidades principales. ¿Y cómo va el mundo? ¿Qué dicen los especialistas para el mundo? ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué dicen la OIT para el mundo? Pues hasta la quincena de abril, tengo un dato, hasta la quincena de abril, el 81% de personas han perdido su empleo. Esto significa de que hay 3.300 millones de personas que ya no tienen trabajo, que han perdido sus empleos. Pero ojo, esta es la situación. ¿Qué vamos a hacer? Escúchenme, amigos. La gran mayoría se va a poner a llorar, a lamentar, y va a querer que el gobierno solucione su problema. Que el gobierno solucione ese problema. Miren, una cosa es lo que pasa en tu país y otra cosa es lo que te pasa a ti en tu país. Una cosa es la macroeconomía y otra cosa es tu microeconomía. Y tú eres el único responsable de tu microeconomía. No depende del gobierno, no depende del vecino. Tú puedes cambiar tu microeconomía, pero eso parte por tu educación financiera, parte por tu mentalidad y actitud que tienes frente a los grandes desafíos que presenta esta crisis sanitaria, que ya trae una gran crisis económica. Sabemos nosotros de que aceleradamente se están perdiendo los empleos. Ahora, sobre todo, aún cuando pase esta pandemia, un empleo, un trabajo, lo vas a perder. Una persona dura, de acuerdo a las estadísticas, de 4 a 5 años en un empleo. En 1960 duraba 30 a 40 años, se jubilaba. Eso era otra época. Esa era otra era. Ahora estamos en la era de la información. La era de la industria ya pasó. Y la era de la información exige nuevas capacidades. Es que todo cambia. Es que no hay nada quieto. Recuerda, esa es una ley. Todo está en constante movimiento, cambio y transformación. Y tú también tienes que cambiar, tú tienes que adaptarte a las nuevas condiciones, a esta nueva era de la información. Hay una crisis. Bien, hay una crisis, pero ¿qué crisis es igual también a cambio? Y tú vas a decidir el cambio o la dirección que le das a este cambio. Cuando hay una tormenta, ¿sabes lo que hacen los pajaritos? Se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Tú decides qué ser, un pajarito o un águila. Hay pérdida de empleos, no va a haber ingresos, pero tú tienes que saber algo básico de la educación financiera, de que un empleo solamente es una de las formas para conseguir ingresos. Así es, una de las formas para conseguir ingresos. Hay otras formas también para generar ingresos. Disculpa. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del flujo, del cuadrante del dinero, el dinero es necesario, todo lo necesitamos en esta era, en determinados era, hace muchos cientos de años, no se necesitó dinero así monetario, físico, había otras formas de intercambiar los bienes, pero ahora sí necesitamos el dinero. Lo necesita el rico, lo necesita el pobre, lo necesita el gordo, lo necesita el flaco, lo necesita el guapo y el feo. El feo con más razón todavía, porque si no, hombre, imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En este cuadrante del flujo de dinero, el empleo o el empleado tiene una sola forma de generar ingreso. Vende su talento y su tiempo por un sueldo, ¿no? De 8 horas diarias, por 30, 40 años, se jubila a los 65 años. Los empleados, de acuerdo a este cuadrante de flujo de dinero, buscan seguridad. ¿Quién es un empleado?
Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema es un empleado. Tiene un horario, tiene sus jefes, va a trabajar un buen tiempo dando su talento y su tiempo, valga la redundancia. Por ejemplo, el vigilante de esa Corte Suprema también es un empleado. Ambos tienen los mismos valores y los mismos sueños, porque quieren un trabajo seguro. ¿Y sabes por qué buscan seguridad? Porque tienen temor, tienen miedo perder su trabajo, su empleo. El que busca seguridad tiene temor. Solamente tiene una forma de generar ingresos, vendiendo su talento y su tiempo. En la otra forma de emplearse, o perdón, de este cuadrante, es el autoempleado. El autoempleado es aquel que busca ya su independencia. Esta persona, su lema es, ¿para qué voy a contratar a otras personas si yo puedo hacerlo todo? Y esta persona empieza a trabajar, él lo hace todo. Él cree de que es dueño de su empleo, pero no, el empleo es su dueño. El día que abre, por ejemplo, si es un abogado que se independiza, abre su consultorio, el día que abre su oficina, atiende a sus clientes, él ingresa dinero, gana dinero, pero el día que se quede en su casa, no hay paga, no hay dinero, no hay ingreso. Eso es un autoempleado. Yo era un autoempleado porque tenía una empresa que había fundado, una pequeña empresa, y yo prácticamente era el que hacía todo. Trabajaba con algunos municipios de La Libertad y le proveía, yo iba, yo compraba, yo facturaba, yo cobraba, yo hacía la cola en el banco, yo era un autoempleado. No era verdaderamente un dueño de negocio, sino era un autoempleado. Tenía más tiempo, cierto, pero también vivía lejos de mis pequeños hijos. Muchas veces regresaba de casa de Trujillo acá, regresaba a las 10 de la noche y ya encontraba a mis hijos durmiendo. Y todos los que somos padres sabemos de que queremos encontrar siempre a nuestros hijos despiertos para darle al menos el beso de buenas noches. ¿Qué pasa en este cuadrante de flujo de dinero? La otra forma es ser dueño de negocio. ¿Quién es un dueño de negocio? Según la revista Forbes, es aquel que tiene de 500 empleados a más. Su lema es, ¿para qué yo lo voy a hacer todo si puedo contratar a otras personas más inteligentes que yo, más talentosas que yo? Esta persona, que es dueño de negocio, dirige un gran equipo de 500 personas a más. Es un líder, maneja equipos. Él se puede ir de vacaciones, sin embargo, el sistema que ha creado genera ingresos pasivos. Por ejemplo, podemos mencionar al propietario de Ripley, al propietario de las cadenas comerciales que existen en el Mega Plaza. Son dueños de negocio, tienen un sistema que trabaja y se rodea de gente mejores que ellos, más talentosa, más inteligentes, pero él es el gran líder que dirige a esos equipos. El otro cuadrante, podemos mencionar al inversionista, que son aquellos que tienen grandes capitales, son los grandes inversionistas que ponen el dinero para que el dinero genere más dinero, son los grandes inversionistas. Tanto el dueño de negocio como el inversionista no busca seguridad, no busca independencia como el autoempleado. Lo que ellos buscan y tienen es libertad. Y ese valor es más valioso, es grande, grande, y todos debemos aspirar a ese gran valor como es la libertad. ¿Qué sucede? Entonces, en este cuadrante de flujo de dinero podemos darnos cuenta nosotros de que hay un detalle muy interesante. El dinero, ojo, el 95% del dinero se encuentra o lo tienen los dueños de negocio y los inversionistas. Y el 5% del dinero, el resto, el 5% de dinero lo tienen los empleados y autoempleados. Otro detalle más, de que casi el 90% de la población, el 90% de la población mundial son empleados y autoempleados.
y el otro 10% de la población mundial son dueños de negocios y también son inversionistas. Es así como está la situación en el mundo, cómo está la situación respecto a la distribución del dinero y la forma como la gente está desesperada porque está perdiendo su trabajo, porque está perdiendo su empleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aquí en nuestra vida, todos nosotros tenemos un patrón financiero del dinero, todos. Esto no es más que la forma de pensar que tenemos respecto al dinero. Nosotros, por ejemplo, tú puedes saber mucho sobre negocios, puedes haber asistido a cientos de seminarios sobre economía, sobre finanzas, pero si tu patrón financiero, tu forma de pensar respecto al dinero, no está programado para alcanzar más dinero y la riqueza, será difícil que lo logres, porque ese patrón financiero, esa forma de pensar, se ha formado por tus creencias que fueron sembradas cuando eras un niño. Lo sembraron de repente tus padres, sin duda que tus padres, los medios de comunicación, porque ahora mucha gente para mirando televisión. El peruano, por ejemplo, a todos le digo que son de acuerdo a una institución, ¿no?, que mide siempre y estudia la audiencia peruana. Un peruano mira 6 horas televisión diarias. Imagínate. También estas creencias te las inculcan en la escuela. Entonces, esto forma tu patrón financiero. Yo te pregunto, ¿cuál es tu patrón financiero? Hay quienes creen, por ejemplo, hay una creencia que dice de que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Has escuchado tú eso? A gente que dice que el dinero es la raíz de todos los males, yo lo he escuchado. Lo cierto de que esto está totalmente equivocado, porque el dinero no es malo. La persona es que hace uso del dinero y hace uso para hacer maldades, es otra cosa, porque con dinero también se compran proyectiles y bombas. Con dinero se compra un criminal una pistola o un cuchillo, pero recuerda que con dinero también se compran los ventiladores mecánicos, con dinero se construyen hospitales, con dinero se construyen iglesias. El dinero no te hace malo, no. El dinero lo único que hace es magnificar tu carácter. Si tú eres tacaño sin dinero, cuando tengas dinero vas a ser más tacaño todavía. Si tú eres bueno, una persona bondadosa, que le gusta compartir a pesar de la escasez que puedas tener ahora, cuando tengas dinero, vas a poder tener la facilidad de poder compartir aún mucho más de lo que tienes, porque has sido bendecido, porque tienes dinero. Entonces, el dinero lo único que hace es magnificar tu carácter. ¿Te das cuenta? Entonces, hay ciertas creencias que han sido sembradas en nuestra niñez, cuando nosotros éramos jóvenes. Hay quienes dicen, por ejemplo, que para ser rico hay que trabajar duro. ¿Has escuchado eso? Eso forma también parte de nuestro patrón mental, financiero, que para ser rico hay que trabajar duro. Mentira, no es así. Yo conozco a muchos vecinos míos que ya están abuelitos, están viejitos, que han trabajado más de 40 años, han trabajado duro y ahora son más pobres todavía. Y seguro que tú también conoces. Si no, fíjate ahí en tu vecindario cuántas personas han trabajado duro toda su vida y siguen siendo pobres o más pobres todavía. Yo conozco a muchos que son más pobres todavía. Es que para poder alcanzar la riqueza y la prosperidad hay que trabajar inteligentemente. Si tú vas a vender tu talento, tu vida, tu tiempo, porque es tu vida, por un sueldo, ahora la gran mayoría aquí en nuestros países, en los países latinoamericanos, lo vende, la gran mayoría vende por $300, $200. Y cuando llegan después de 30, 40 años, jubilarse, ¿no? El que empieza a 20 va a tener que trabajar 40 años, 65 años, se jubila aquí en Perú, entonces va a tener que recibir una jubilación
de aproximadamente unos 700 soles. De acuerdo a lo que pensionistas de las AFP aquí en Perú son el promedio 700 soles, que son más o menos de 190 dólares. Una miseria que no te sirve para poder vivir dignamente. Entonces, mentira esta creencia de que para ser rico hay que trabajar duro. El rico sí trabaja, pero trabaja en equipo. El rico sí trabaja, pero inteligentemente. El rico trabaja y tiene un sistema que le genera ingresos residuales, ingresos pasivos. El rico genera activos. Y es eso lo que nosotros tenemos que generar. Activo. ¿Qué es un activo? Un activo es algo que ingresa dinero a tu bolsillo. Y un pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsillo. Yo tengo una amiga, por ejemplo, de que siempre adquiere bienes en el centro de la ciudad. Y lo hace, ¿sabes?, con dinero o con deuda positiva. Que el banco le da el préstamo, compra ese bien en el centro de la ciudad, luego le hace una reforma, lo alquila y con lo que ingresa paga la letra del banco y le queda aún un poquito de dinero. Eso es una gran inversión. Es un activo porque está generándole ingreso a su bolsillo. Y un pasivo es algo que te quita dinero de tu bolsillo. Conozco a otra vecina también, de que es autoempleada y ha sacado un préstamo para comprarse una camioneta. Y esa camioneta, desde el momento que sale de la tienda, ya se deprecia. Su valor cae al 70%. Esa camioneta que ha costado cerca de 35,000 dólares, financiada por el banco, le saca dinero todos los meses. De lo poco que gana ella como autoempleada, tiene que pagar la camioneta, porque la camioneta no le genera ingresos. Eso es un pésimo gasto. No es una pésima inversión. Eso es un pasivo. Y nosotros tenemos que tener conocimientos de estos términos que son parte de la educación básica financiera. El pobre es pobre porque no sabe utilizar su tiempo, una de las causas. Se la pasa mirando televisión en vez de educarse financieramente. Y lo peor, que envenena también de esta manera a sus pequeños hijos con creencias limitantes respecto al dinero. Sin embargo, amigo, este patrón mental financiero, sí es posible cambiarlo. Sí es posible. Recuerda de que escuchaste frases que los ricos trabajan duro para conseguir dinero. Hay que trabajar duro para ganar dinero. De que es mejor ser pobre y honrado. Son creencias que se han quedado acá, en nuestro subconsciente, y es eso lo que nos hace o les hace la gran mayoría de personas a tomar acción equivocadas para seguir manteniendo su escaso recurso o ingresos económicos. Entonces es necesario cambiar este patrón mental financiero, y si esto se hace a través de una declaración, una frase positiva, para poder empoderarte, para poder salir adelante y alcanzar la riqueza que existe en este mundo abundante, en este mundo lleno de abundancia. Tú tienes que pensar de que el mundo es abundante y tú tienes que reclamar parte de esa abundancia que Dios nos ha dado. Dios ya nos dio, ya nos bendijo. Ya no le pidas más. Ahora ve por esa abundancia. Pide una parte de lo que te pertenece. No esperes sentado, porque es necesario actuar. Es necesario que tú tengas un plan de acción y lo hagas. Se viene una gran crisis, pero tranquilo, tranquilo. En esta gran crisis, más que el conocimiento, vale la creatividad y la imaginación. Vale que tú visualices algo positivo, pero todo eso pasa que tú tienes que cambiar tus creencias y tu patrón mental. Y eso, recuerda, lo haces a través de las declaraciones. Si tú quieres tener más información acerca de estas declaraciones, que es todo unos ejercicios mentales para cambiar tu forma de pensar respecto a las finanzas, comunícate conmigo. Amigos, ha sido grato compartir este tema con ustedes. Es el primer tema respecto a la educación financiera. Se vienen otros. Y si tú estás más interesado, recuerda de que en estos tiempos de pandemia y post-pandemia,
Es tiempo de emprender. El emprendimiento es lo que te va a llevar a la libertad financiera, como lo estoy haciendo yo. ¿Me conoces o ya me conoces ahora? Escríbeme, inbox. Yo estaré siempre muy encantado de ayudarte y compartir contigo lo poco que sé, porque siempre, siempre seré un aprendiz de este mundo hasta el último aliento que me dé el bendito Dios. Dios te bendiga. Buenas noches.